Cero autocrítica en el Ministerio de Igualdad por el tremendo lío judicial que se está montando con la ley del solo sí es sí. Los jueces han tenido que modificar hasta una decena de sentencias en las que culpables de abusos y violaciones han visto rebajadas sus condenas gracias a ese texto que elaboró el equipo de Irene Montero. Desde Unidas Podemos acusan a los magistrados de fachas con toga y de estar condicionados por su machismo. Que el machismo puede hacer que haya jueces que apliquen de forma defectuosa una ley, que la interpreten erróneamente y que además ese machismo compromete la integridad y la imparcialidad de los sistemas de justicia. Buenas noches. Poco ha tardado en llegar la reacción del Consejo General del Poder Judicial. Ha sido a través de un comunicado en el que expresan su firme repulsa a los ataques de los políticos de Unidas Podemos a uno de los pilares del Estado. Natalia Fernández, cuéntanos. El Gobierno espera que el Tribunal Supremo fije jurisprudencia que establezca una serie de criterios comunes para la interpretación de esta ley y así evitar posibles polémicas. Hoy Pedro Sánchez ha defendido este texto, ha enfriado la posibilidad de que se revise y dice que el objetivo de la ley era reforzar la protección y seguridad de las mujeres. Insisto, corresponde a los tribunales, a la Fiscalía, pues el unificar esa doctrina y crear jurisprudencia. Creo que tenemos que dejar también al Poder Judicial trabajar. Era Daniel de la Fuente. Con Natalia Fernández vamos ahora. En Castilla y León ha habido 3 sentencias susceptibles de verse afectadas por esta nueva ley. 2 en León y 1 en Segovia. El Tribunal Superior de Justicia ha analizado todas las resoluciones y ese es el balance que ofrece de momento, Natalia. Eso es, también estamos a expensas de saber qué pasará con el caso Arandina. El próximo 29 de noviembre se reunirá el Tribunal Supremo para estudiar el recurso de la Fiscalía. Será entonces cuando sabremos si finalmente se rebaja la condena de 2 de los acusados y la absolución de uno de ellos o si se revoca. Una vez tengamos esa sentencia sabremos si se rebaja todavía más a raíz de la aplicación de la ley del solo sí es sí. En los ayuntamientos la figura del secretario municipal es tan importante o más que la del propio alcalde. Hay 800 municipios en Castilla y León que tienen vacantes estas plazas y el Estado solo saca 600 oposiciones en toda España. La Junta, para tratar de solucionarlo, habilitará a 1000 interinos a través de unos cursos específicos. La importancia es casi igual que hay alcalde, porque muchas veces es el secretario que soluciona la mayoría de las cosas, sobre todo técnicas. Son médicos jubilados que esta tarde han recibido un homenaje en Burgos. Han sido figuras clave durante toda su trayectoria y se les echará de menos, porque no abundan en los últimos tiempos. Detrás de ellos, increíbles historias personales y una pandemia, la del COVID, que a algunos les ha animado a prolongar su vida laboral. Siempre he disfrutado trabajando y en este momento en que era una situación tan dura, pues había que arrimar el hombro. Los acontecimientos que ha habido pues nos han obligado un poquito a afrontar ese desafío que tenemos, sí. En Segovia conoceremos cómo se planifica el impacto de ventas en los comercios durante las Navidades. Se utilizan las mismas técnicas del neuromarketing, una ciencia que mide las emociones y la forma en la que nuestros sentidos reciben los impactos. Mañana tendremos cielos nubosos con lluvias que irán remitiendo por la tarde. La cota de nieve bajará hasta los 1500 metros por la noche. Las mínimas bajan y suben ligeramente las máximas. Seguiremos con fuertes rachas de viento. Y hoy se ha celebrado el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey de Fútbol. Uno de los cocos le ha caído al Guijuelo. Así han acogido los jugadores chacineros la bola del Villarreal. El conjunto de Quique Setién visitará el municipal Luis Ramos entre el 20 y el 22 de diciembre en otra eliminatoria a partido único. Son ya al menos 11 las condenas revisadas con la ley del solo sí es sí. 5 de estos 11 casos han conllevado la excarcelación de los condenados. 2 de Baleares, 2 de Madrid y 1 de Galicia. Mientras, las palabras de la ministra de Igualdad y del entorno de Podemos sobre los jueces han marcado la jornada. La ley del solo sí es sí ha provocado una cascada de revisiones de sentencias. En todas se reducen las penas por abusos o violaciones. En medio del lío mediático, Irene Montero culpa de todo a los magistrados, a los que tilda de machistas. Daniel de la Fuente.
El Gobierno espera que el Tribunal Supremo mueva ficha y fije un criterio unificado para la interpretación de esta ley. De hecho, hoy mismo Pedro Sánchez ha enfriado la posibilidad de que se revise este texto, ha defendido la ley del solo sí es sí y ha dicho que el objetivo era precisamente reforzar la protección de las mujeres. En sus socios de Gobierno, Irene Montero ha sido mucho más crítica y ha cargado contra los jueces, asegurando que están interpretando mal esta ley e incluso que podrían estar condicionados por el machismo, algo a lo que los jueces ya han contestado y han criticado lo que consideran una reacción absurda e infantil por parte de la ministra de Igualdad. El Partido Popular ha presentado ya en el Senado una moción para obligar al Gobierno a modificar y a revisar de forma inmediata el texto de esta ley. Los jueces responden a las acusaciones de machismo de la ministra de Igualdad en su aplicación de la ley del solo sí es sí. Que el machismo puede hacer que haya jueces que apliquen de forma defectuosa una ley, que la interpreten erróneamente y que además ese machismo compromete la integridad y la imparcialidad de los sistemas de justicia. En un comunicado, el Consejo General del Poder Judicial muestra su repulsa por estas declaraciones, dice que solo sirven para minar la confianza de las víctimas en la justicia y recuerda que la aplicación de la norma más favorable constituye un principio básico del derecho penal recogido en la Constitución y en el Código Penal. El presidente del Gobierno no ha respaldado las acusaciones de Montero, pero ha mirado también a la justicia en busca de una solución. Corresponde a los tribunales, a la Fiscalía, pues el unificar esa doctrina y crear jurisprudencia. Y aunque la parte del Gobierno de Unidas Podemos insiste en no tocar la ley solo sí es sí en este año 2022, que, ministra, vamos a seguir defendiendo juntas. A la ministra de Hacienda del Partido Socialista se han sumado hoy otras ministras, no descartando esa revisión. Y desde un punto de vista jurídico, las posibles modificaciones que haya que hacer en esa ley. En el Congreso, Partido Popular y Vox han pedido explicaciones a la Secretaria de Estado de Igualdad. Desde el Partido Popular se lo dijimos en el Pleno cuando vino la ministra a presentar la ley. Aún así, decidieron aprobarla. Queda bien claro, porque ya han ocurrido en 3 ocasiones y las que quedan, que aquí los bulos los dice usted. Que ha insistido en que el problema es de interpretación del Código Penal por parte de los jueces. Una de las condenas más conocidas en Castilla y León fue la de los jugadores de la Arandina. De hecho, el TSJ ya rebajó las penas a 2 de los acusados al considerar su delito como abuso sexual. El tercero de ellos fue absuelto. El Supremo se reunirá el próximo 29 de noviembre para estudiar el recurso de la Fiscalía, cuya decisión podría conocerse antes de final de año. Ya en ese momento se podrá pedir su revisión, Natalia. Es una de las cosas que están pendientes, pero el Tribunal Superior de Justicia ya ha dicho que de momento son 3 las condenas susceptibles de ser revisadas por esa aplicación de la nueva ley del solo sí es sí. 2 de ellas pertenecen a la Audiencia Provincial de León y una de ellas pertenece a la Audiencia Provincial de Segovia. Allí se estudia rebajar la condena de 12 a 9 años de prisión de un varón que amenazó con un cuchillo a su prima y que la violó en el año 2011. Los abogados también muestran su sorpresa ante las consecuencias de esta ley. Algunos consideran que son casos puntuales, pero desde la Asociación de Mujeres Juristas no entienden cómo el Gobierno no incluyó en el propio texto una disposición que limitara a qué casos se podría aplicar. Creemos que se pueda salvar y que no queden impunes, ni que esto vaya a ser la puerta abierta en estos momentos para que se revisen todo tipo de casos. Lo que puede haber es que haya un importante número de solicitudes de revisión, pero creo que los casos están acotados y son muy puntuales. La sentencia de la que les vamos a hablar a continuación no se ha revisado por la ley del solo sí es sí, pero ha dejado en libertad a 2 personas acusadas en un primer momento por abusos sexuales. Un sacerdote y su hermano, a los que en primera instancia declararon culpables de un delito contra un discapacitado. ¿Qué ha ocurrido exactamente, Roberto Núñez? La acusación no estaba suficientemente probada, es lo que alega el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para corregir la sentencia de la Audiencia Provincial de León, que había considerado culpable de un delito de abusos sexuales al cura de Carrizo de la Ribera, también a su hermano. Les acusaban de haber abusado de un joven discapacitado con el que habían trabado amistad en 2018 y al que llevaban con frecuencia a una finca que tenían en la localidad. El TSJ considera que no está probado que
abusaran de él en ese lugar. La ausencia de secretarios municipales en 800 ayuntamientos de la comunidad es un problema que a corto plazo no va a solucionar el Gobierno central, encargado de convocar las oposiciones para este cometido. Solo ha sacado 600 plazas para toda España. La Junta de Castilla y León tratará de solucionarlo con unos cursos de formación para interinos. Desde hoy y hasta el próximo 29 de noviembre se podrá solicitar la inscripción. El requisito, tener una licenciatura, una ingeniería, arquitectura o grado. Hay 1000 plazas disponibles. En San Miguel del Arroyo, en Valladolid, hemos comprobado la dificultad de vivir sin secretario. En este pueblo de Valladolid llevan 20 días sin secretario municipal. Llevamos 20 días sin hacer pagos. Llevamos 20 días sin poder dar un certificado de cualquier cosa, ¿no? Llevamos 20 días sin dar un certificado de empadronamiento. El pleno del consistorio podría celebrarse sin alcalde, pero nunca sin un secretario. Es solo un ejemplo de su importancia, pero no siempre es fácil de tener. En primer lugar, hay escasez de secretarios. Se han ido jubilando muchos secretarios y los interinos, en muchos de los casos, la preparación que tienen es muy escasa. Son muchos los pequeños pueblos que tienen este problema. De hecho, Castilla y León es la segunda comunidad autónoma que más puestos vacantes tiene de este tipo, 866, solo por detrás de Cataluña. Es el Estado quien convoca las oposiciones y desde hace tiempo la convocatoria de plazas no cubre la demanda. La medida que necesitamos y queremos es que cuanto antes el Gobierno de España convoque esas plazas y se puedan cubrir. Por eso la Junta ha puesto en marcha un curso para aprovisionar de secretarios interinos a los consistorios. Bueno, yo creo que es un avance importante, ¿no?, para cubrir esas vacantes. El Colegio de Secretarios de Castilla y León reclama que se contemple también el apoyo de otros profesionales en el día a día del trabajo del secretario municipal, porque ahora, dicen, no dan abasto. Manifestación en Medina del Campo, en Valladolid, para reclamar más servicios en el hospital del municipio. Vecinos y sanitarios se han concentrado frente a las instalaciones del centro. También han asistido a la concentración el secretario general del PSOE en Castilla y León y el secretario de Sanidad del sindicato UGT. No hay un compromiso real por parte del Gobierno de la Junta de Castilla y León con la sanidad pública. No lo hay en Medina del Campo, donde hay un verdadero problema con el servicio de radiodiagnóstico, con la falta de profesionales que lo atiendan y también con la falta de previsión con la sustitución de ese TAC. Yo le diría al señor Tudanca que en lugar de estar manifestándose por algo que además no es cierto, porque ese hospital no se va a desmantelar, lo cual crea una inquietud en la población que no tiene ningún sentido, que ya que es de su mismo partido político, que nos ayude con la señora ministra y la pida, si realmente le importa la sanidad de los castellanos y leoneses, poner a disposición de los castellanos y leoneses el número que necesitamos de especialistas sanitarios. Continúa la caída de población en España, provocada sobre todo por el descenso de los nacimientos. Se nota en Castilla y León. El INE ha confirmado que en 2021 se registraron más de 16.000 defunciones que nacimientos. Es el segundo peor dato por detrás de Galicia. Castilla y León será en 2037 la segunda comunidad del país con mayor porcentaje de hogares en los que solo vive una persona. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. En algunos casos, esa soledad es no deseada. Para combatirla ayuda y mucho la tecnología. Unos tienen la experiencia. Incluso aportar ideas para su movilidad, para su funcionamiento. Y otros las herramientas. Nosotros participamos con el Fab Lab. Pueden aprender de las herramientas que hay que no tienen edad. Lo bueno de estas herramientas es que en todo su proceso de desarrollo y su posterior puesta a punto han participado las personas mayores. Y entre todos han buscado una solución a la soledad no deseada. Posibilidades hay muchas y encima ahora con las nuevas tecnologías pues todavía más posibilidades. Pero muchas veces no sabemos, te quedas en casa. Nos decían, lo primero que es querer. Primero tienes que querer romper esa situación. Y una vez que quieres, encontrar una red de apoyo es fundamental.
Un grupo de mayores de Portugal, Francia y España han dicho cómo les gustaría que fuera esta plataforma en Internet que les ayuda a mantener en forma cuerpo y mente y a no sentirse solos. A través de un foro con personal profesional o con personas iguales que interactúan en la plataforma y a través de clases conjuntas online. Este proyecto está financiado con fondos Interreg porque el problema se repite en Europa. Más de un tercio de sus mayores declara sufrir soledad no deseada. Durante la jornada de hoy, ellos han sido los grandes protagonistas. Son médicos jubilados. Esta tarde han sido homenajeados en Burgos. Figuras clave durante toda su carrera profesional a los que se va a echar de menos, porque no abundan precisamente en los últimos tiempos. Detrás de ellos encontramos historias increíbles, muchas marcadas por la pandemia del COVID, que a algunos les ha animado a prolongar su vida laboral. Sin más preámbulos. Los 115 médicos que se han jubilado en Burgos desde 2019 han recibido un homenaje por los servicios prestados en una vida laboral que ha sido complicada de principio a fin. Como cuando estaba en Santa Gadea y tenía que ir andando 4 kilómetros por nieve. Estos 3 últimos años han sido muy duros y bueno, he estado hasta el último momento trabajando. Encantado, además. Es la joya del país, la sanidad, porque la gente necesita atención médica, es lo más importante, la vida. Retirada en un momento en el que faltan profesionales, por lo que piden a los políticos un pacto por la sanidad. Es un problema de no haber hecho una planificación en base a la demografía médica. Dejan una profesión a la que han dedicado varias décadas y con pena por la situación que atraviesa. Clamaba al cielo, no es extraño que se haya desbordado. Estamos viendo que poquito a poco se está empobreciendo. Si yo tuviera ahora 28 años, pues seguramente me iría también, claro. Con una especialidad y un buen sueldo fuera, pues no se te pone nada por delante. Algunos de ellos se han jubilado hace unos meses, con 70 años de edad. La falta de relevo les animó a seguir pasando consulta como refuerzo durante la pandemia. La infancia no es, por desgracia, ajena a los problemas de salud mental. Cada vez hay más menores diagnosticados con este tipo de patologías. Los trastornos han aumentado y también lo han hecho los casos de suicidio. UNICEF quiere dar visibilidad a este problema social. Las cifras de problemas de salud mental en niños y adolescentes son preocupantes. Las tasas de depresión moderada o grave salieron en un 15% de los encuestados. Incluso pueden llegar a situaciones más graves. Y las tasas de ideación suicida en un 10%, con lo cual son cifras que tienen que preocuparnos. La educación es uno de los puntos claves para acarrear este problema. Juegan un papel importante los centros educativos que están implementando la figura del coordinador de bienestar y protección que viene por la Ley de Protección a la Infancia, y hay que reforzar esta figura. Y la clara inversión en la salud mental. Políticas específicas en la atención de niños, niñas y adolescentes y romper los estigmas y las barreras. Si nos fijamos en los datos aportados por UNICEF, 1 de cada 7 niños y adolescentes de entre 10 y 19 años tiene un problema de salud mental diagnosticado y la mitad de los trastornos comienzan en torno a los 14 años. El 75% de esos trastornos se desarrollan a los 24 años. Hay que trabajar para que las escuelas sean entornos protectores. Y es que desde marzo de 2019 a marzo de 2021 aumentaron los diagnósticos de salud mental un 10%. Y los datos oficiales de suicidio en 2020 afirman que los suicidios en niños menores de 14 años se duplicaron, lo que refleja que es un problema que va en aumento. ¡Qué guay! Termina en susto el episodio que ha estado cerca de ser el detonante de un conflicto mayor entre la OTAN y Rusia. La alianza y sus miembros, como Estados Unidos, descartan que el misil que cayó ayer en Polonia fuera ruso y apuntan a que se trató de un proyectil del sistema de defensa antiaéreo ucraniano. Las autoridades polacas siguen investigando el lugar del impacto de un misil en su territorio que provocó la muerte de 2 agricultores. Varsovia ha descartado activar el artículo 4 de la OTAN, tras constatar que lo más probable es que el proyectil no fuera ruso, sino uno de las defensas antiaéreas ucranianas que cayó allí de forma accidental, como desde un primer momento indicaba Joe Biden a otros miembros de la alianza en la cumbre del G20 de Bali. Es improbable, teniendo en cuenta la trayectoria, que fuera disparado desde Rusia. No contribuir a ningún tipo de escalada. Por eso he dicho que lo más importante ahora es saber cuál es el resultado de la investigación. Pedro Sánchez y otros líderes pedían cautela. Y unas horas después el secretario general de la OTAN reafirmaba la tesis de que el misil era ucraniano. Un misil de defensa antiaérea ucraniano.
aunque la alianza señala que la responsabilidad última es de Rusia por haber empezado esta guerra. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, contradice las versiones de sus socios y esta tarde sigue insistiendo en que el misil no era de su ejército. Ocurre mientras Kiev ha descubierto una cámara de tortura en esta estación de policía de Jersón, la ciudad de la que se retiró Rusia hace unos días. Denuncia que las tropas de Moscú la utilizaban para atormentar a quienes se negaban a colaborar con ellas. Y Donald Trump ya ha anunciado oficialmente su intención de volver a presentarse a las elecciones de Estados Unidos, aunque primero tiene que ser nominado en las primarias del Partido Republicano. El magnate lo hace tras los pobres resultados de su formación en las legislativas para renovar el Congreso y el Senado, si bien él dice que los suyos sí que ganaron. Además, cada vez más republicanos piden que el partido deje atrás a Donald Trump. Castilla y León ha representado en Bruselas a otras comunidades como Galicia, Asturias y Cantabria para mostrar una postura común en torno al control de la población de lobos. Juan Carlos Suárez Quiñones ha pedido volver a las políticas previas a 2021. El consejero de Medio Ambiente considera que no se trata de defender al depredador o a la ganadería extensiva, sino ambas, y sobre todo a las personas que viven en el medio rural. He visto que Europa está conduciendo en sentido contrario a cómo conduce el Gobierno de España. Europa, el movimiento que se ve en Europa es que el marco europeo normativo que nosotros hemos abandonado por el Gobierno de España para ser más estricto, busca lo contrario, busca la flexibilización, porque entiende que hay un problema de coexistencia de los grandes carnívoros, el lobo, el oso en otros países europeos, y que por tanto hay que buscar alguna solución. Se empiezan a notar avances en el campamento militar de Monte la Reina, una de las inversiones anunciadas por el gobierno de Pedro Sánchez en la provincia de Zamora. Actualmente decenas de máquinas están trabajando en las antiguas instalaciones para despejar el terreno. Ahora ya podemos observar avances en el campamento militar de Monte la Reina. Actualmente se están realizando trabajos de tala y de despeje del terreno, aunque recordamos, el campamento se va a colocar al otro lado de la carretera porque actualmente esta es una zona inundable. En cualquier caso, desde la delegación del Gobierno de Castilla y León aseguran que los trabajos no solamente se están realizando en el terreno, sino también en las oficinas con las labores administrativas. He mejorado mi español muchísimo más que mis amigos, por ejemplo, que tienen un piso o otras cosas. Es el testimonio de uno de los 35.000 estudiantes que este año aprenden español en Salamanca. Este género educativo resurge tras la pandemia. Mucho ha tenido que ver el contexto, la tradición vinculada a la enseñanza del idioma, la ciudad monumental y la inmersión en la lengua a través de las familias. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estamos? Pasad, por favor. Ana lleva 40 años alojando en su casa estudiantes de español. Es una de las caras amables que se llevan de la ciudad decenas y decenas de alumnos del idioma. Respetuosos, educadísimos, valoran el trabajo que haces, las comidas que les haces, las horas que estás sentadas para que aprendan español ellos. Marvin es francés, lleva solo 3 meses estudiando aquí. Su nivel de español demuestra que este modo de alojamiento garantiza una inmersión total. He mejorado mi español muchísimo más que mis amigos, por ejemplo, que tienen un piso. Es como vivir todo el día rodeado de un manual de español. Para hablar más y conocer más cómo vive un español. En Salamanca ha llegado a haber 800 familias dedicadas a alojar estudiantes. Ahora hay solo unas 300 y se ha iniciado una campaña para recuperar esa cifra disminuida por la pandemia. Como vayas a tener miedo por la vida, no sales de casa. Los alumnos cuentan con seguro de enfermedad y accidentes y consideran esta opción una ventaja más de la ciudad. Salamanca tiene el idioma puro, sí, creo que sí. Aquí me gusta muchísimo la tranquilidad de la ciudad. Las familias ofrecen integración en la cultura y el idioma, y las 2 universidades, las 16 escuelas acreditadas por el Cervantes y la ciudad ponen todo lo demás. La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha mandado un mensaje de tranquilidad a las familias de los niños que utilizan el comedor escolar. Las irregularidades han sido puntuales, dice, como las larvas que aparecieron recientemente en el Hospital de León. Tanto la Junta como la propia empresa de catering garantizan la seguridad alimentaria.
Hablando de la que es en comida en frío, que se licita con unas prescripciones técnicas muy rigurosas, donde se determina muy bien la calidad, donde se inspecciona la calidad del alimento, donde hemos reforzado también la transparencia para que las familias puedan manifestar si hay quejas o no quejas en el alimento de sus hijos. Hacemos encuestas de satisfacción, o sea que estamos muy vigilantes a la calidad, en este caso, del alimento. Renault ha suspendido el turno voluntario de noche en la planta de montaje de Valladolid. La medida se aplicará a partir del 28 de noviembre porque la bolsa de horas ha alcanzado su límite negativo de 50 días. La decisión afectará a 350 trabajadores que serán reubicados en los turnos diurnos. Para los eventuales, los contratos se respetarán y no habrá rescisiones adelantadas. De esta tierra hemos aprendido que la adaptación forma parte de la supervivencia. Cajas Rurales de Castilla y León, el alma de nuestra tierra. Los gigantes tecnológicos norteamericanos han anunciado en las últimas fechas a 24.000 trabajadores que se van a ir a la calle. Les hablamos de Twitter, Meta o Amazon, que esta semana han dicho que prescindirá de 10.000 personas. El sector virtual está en crisis y ha quedado patente con estos movimientos. Se ha pinchado la burbuja de las .com 2.0, los expertos hablan de un cambio de época, la resaca de la pandemia en la que todo lo digital creció exponencialmente. Durante la pandemia todo parecía oro, después de la pandemia no todo lo que relucía era oro y hemos visto como Meta o Twitter claramente estaban sobrevaloradas. Por ejemplo, a principios de mes Amazon habría perdido $1 billón respecto al valor que tenía 16 meses antes. No ha sido la única. Meta ha perdido en apenas meses un 60% de la capitalización. El declive del sector era patente desde hace meses, pero el anuncio de Twitter del recorte de la mitad de su plantilla ha precipitado el resto de los despidos. En bolsa queda mal lo de reajustar, pero si Twitter da la señal de partida, pues para tanto Meta como para Amazon es más fácil colocar ese mensaje. Con todo, este 2022, el índice bursátil tecnológico, el Nasdaq, está en horas bajas, lo que recuerda a otros pinchazos tecnológicos. Hemos vivido esto con la crisis.com, con el Bitcoin en un origen, con el Bitcoin en el año 2014 y la tecnología Ethereum. La volatilidad dificulta las previsiones, pero según los expertos, mientras dure la inflación por la guerra en Ucrania, continuará el ajuste. ¿Por qué compramos en un comercio y no en otro la misma prenda si el precio es idéntico? Hay una explicación científica que se puede conseguir a través del neuromarketing, circunstancias que amplifican nuestra capacidad sensorial, colores, sabores, sonidos. En una época tan consumista como la que tenemos por delante, es clave captar la atención de los compradores. Nos lo han explicado en Segovia. ¿Qué pasaría si aplicáramos la neurología? Compramos y recordamos más aquello que despierta las emociones de nuestros sentidos. Por eso las grandes empresas ya están sustituyendo las encuestas por medir estas emociones. Los medimos de una manera fisiológica, biológica. Cómo reaccionamos biológicamente a los estímulos que se nos presentan. Pueden ser productos, pero pueden ser servicios, pueden ser medicinas, pueden ser deportes. Es lo que se conoce como neuromarketing, una nueva disciplina que ya emplean grandes compañías y personajes públicos. Grandes corporaciones como Coca-Cola, como Iberdrola, como que ya de hecho lo están utilizando. Además de con tecnologías específicas como esta, cada vez seremos menos conscientes de que nos están midiendo estos estímulos, porque se puede hacer a través de aparatos tan cotidianos como el móvil o el ordenador. Una disciplina que vendrá acompañada de oportunidades. Las consultoras de neuromarketing están requiriendo un perfil de profesional de neuromarketing. Las sinergias entre mercado y universidad en esta materia se abordan hasta el viernes en Segovia. Este año ya sabemos los juguetes que se llevarán la palma en Reyes y Papá Noel. Serán todos aquellos relacionados con el fútbol. El Mundial de Qatar, que comienza este domingo, será clave. También serán protagonistas los superhéroes y las muñecas. Destaca la pasión de los adultos por estas piezas. 1 de cada 4 de los que se compren irán dirigidos a mayores de edad. Hemos sido el único país de Europa que no podía vender juguetes durante la pandemia. Tenía todos sus clientes cerrados. Somos el único país de Europa que no hemos conseguido recuperar la cifra prepandemia, que esperamos conseguirla este año, pero a pesar de eso, pues las empresas españolas son líderes en innovación, en diseño, nuestras exportaciones están creciendo.
Hoy se ha presentado lo que el Ayuntamiento de Palencia define como una experiencia única, un viaje virtual que permitirá ver el Cristo del Otero desde una perspectiva nunca antes vista. Lola Rebolleda. ¿Cómo es el interior del Cristo del Otero? Si alguna vez han tenido esa curiosidad, se la van a desvelar a partir del 17 de diciembre. Todo gracias a un trabajo de realidad virtual basado en el 3D que ha llevado 8 meses de trabajo. Podremos hacer un viaje por el taller de Victorio Macho cuando hacía esta escultura. Podremos recorrer su interior y también podemos situarnos en los ojos del Cristo, ver la ciudad palentina de una manera diferente. Todos los detalles de este proyecto novedoso en torno al turismo de la ciudad palentina se van a desvelar en Intour. 10 años cumplen ya los premios La Posada del diario El Mundo de Castilla y León. En esta cita se reconocen los mejores de la industria agroalimentaria, de la empresa del turismo o de la gastronomía. En esta 10ª edición, el premio especial a la trayectoria ha recaído en Pablo Álvarez, impulsor de Vega Sicilia. Todos los galardonados encarnáis, por un lado, el vigor, por otro lado también la calidad y desde luego la pujanza que se extiende por todos los rincones de Castilla y León, que es una tierra con oportunidades de crecimiento, es una tierra de creación de empleo y de proyección exterior. Lo simboliza desde luego Vega Sicilia, pero lo simbolizan muchísimas cosas. El futuro está en nuestras manos. La Luna vuelve a ser objetivo de la NASA. Ha costado 4 intentos, pero hoy por fin el Artemis 1 ha despegado del Centro Espacial Kennedy en Florida. Así como van a ver, era la cuenta atrás. Se trata del primer lanzamiento del cohete SLS, el más potente que jamás se ha construido. Esta misión tiene como objetivo poder llevar astronautas de nuevo a nuestro satélite. Se espera que sea a mediados de esta década. You're looking at 8.8. Teams continue monitoring the flight of Artemis 1. We're now 16 miles downrange from engines firing. Nosotros nos vamos, se quedan con los deportes y luego con el tiempo, con Silvia Ferrer. Después José Luis Martín, en cuestión de prioridades, nos hablará de la ELA con el exjugador de baloncesto Urbano González. Pasen una feliz noche. Adiós.